Buenas tardes, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie para orar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, te agradecemos la bendición que nos permites de estar en tu casa de oración, pero sobre todo, Padre, el privilegio de acercarnos a tu santa palabra. Oramos, Padre nuestro celestial, porque nos hable lo que tú quieres que escuchemos en esta hora, que sea de edificación, de consuelo, de fortaleza, de bendición para cada corazón, Padre. Lo rogamos, Señor nuestro, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado y nuestro Salvador, Jesucristo, el Señor. Amén. Bien, hermanos, leímos recién el pasaje de Santiago 2 a partir del versículo 17 y hasta el final. Y quiero que centremos nuestra atención en una frase. Y vamos a ir desglosando un poquito esta frase. La frase con la que empieza el pasaje, el versículo 17, dice: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, pero súper poderoso. En cierta ocasión, en un pueblo rural en los Estados Unidos, estaban afectados por una sequía importante. Y bueno, la economía del pueblo dependía de la agricultura y lógicamente la agricultura de la lluvia. Entonces, el pastor de la iglesia local convocó a todos los hermanos a un culto de oración para pedir a Dios que lloviera. Y entonces se congregaron todos para el culto de oración, y resulta que llegó un niño. De todos los hermanos llegó un niño y fue el único que llevaba paraguas. El niño llevaba su paraguas y le preguntan: ¿por qué traes paraguas si no llueve? Pero venimos a orar para que llueva, ¿no? El único niño, de hecho la única persona que venía con fe para orar. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Verdad que es sencillo pero súper poderoso? Los demás vinieron, pero pues venían a orar y a ver si Dios les mandaba la lluvia, ¿no? No, el niño venía con la certeza de que Dios mandaría la lluvia porque se lo iban a pedir. Eso es fe. Y fíjense ustedes, hermanos, creo que en algún momento se los he platicado, pero lo voy a repetir en esta ocasión. Cuando yo era niño, había una frase muy común que decían: no, pues yo creo que va a pasar tal cosa. Y te decían: sí, ten fe. No sé si se acuerdan algunos contemporáneos de que había esa frase, ¿no? Sí, ten fe. A mí siempre me sorprendía mucho esa frase porque no estaba en el contexto correcto, ¿no? Yo estaba en la escuela y cuando oía de fe, pues era en el templo, no en la escuela, ¿no? Cuando me decían sí, ten fe, como que no entendía por qué me decían eso. Pero en realidad lo que querían decir es: ay, sí, créelo, pero no va a pasar, ¿no? Eso es lo que quería decir la frase. Imagínate que va a suceder, pero la verdad es que no va a pasar. Eso no es fe.
La fe es creer no ciegamente, eso no es tener fe. La fe es tener la confianza plena de que Dios tiene todo en su poder y lo que yo le pida o lo que yo haga está en la voluntad de Dios. Como el niño que vino con su paraguas porque sabía que si le pedía a Dios, Dios le iba a responder con toda la certeza, con toda la confianza que ni el pastor tuvo, porque ni el pastor llevaba paraguas. Si estamos claros, hermanos, eso es la fe, tener la seguridad de que Dios está por nosotros, con nosotros, y nos dará lo que requerimos, no lo que creemos que necesitamos, sino lo que verdaderamente necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Si estamos claros. Por ejemplo, a lo mejor a quienes les guste la carne, les gustaría un buen corte de filete, ¿eh? Y pedimos, Señor, danos de comer, y lo que queremos es un corte de filete, ¿eh? Y Dios nos da frijolitos y tortilla. ¿Nos alimenta o no? Sí, nos da lo necesario, no el filete que queríamos, porque a lo mejor nos hace daño por los triglicéridos. No sé, Dios sabe. O simplemente nos está diciendo, ahorita gózate con estas tortillitas y frijolitos, mañana yo veré lo que te doy para alimentarte. Punto. ¿Sí estamos claros con esto? Fíjense ustedes, hermanos, hay un canto que aprendí también de niño en un viaje que hicimos. Fuimos a Acapulco como familia y fuimos a congregarnos en la iglesia, bueno, creo que era iglesia, ahora creo que es congregación, que hay en Acapulco era nuestro presbiterio entonces, y ahora es presbiterio de Occidente, pero parte del sínodo. Y en esa iglesia nos enseñaron un canto, y éramos niños, debo haber tenido como 10 años. Nos enseñaron un canto que decía, si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Lo digo y me conmueve, hermanos, porque ese es el Dios que adoramos hoy aquí. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Dos historias que vienen escritas y descritas en la palabra de Dios. Pero quiero retomar de este canto la historia de Elías. Dice, Elías oró y fuego cayó. ¿Se acuerdan de esta historia? Es el enfrentamiento entre Elías, un sacerdote, un profeta de Dios, contra 450 sacerdotes de Baal. Y él ora, y bueno, primero reta a Acab y al pueblo y a los sacerdotes de Baal, y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Baal y Dios y Jehová de los ejércitos? Vamos a definir, si quieren servir a Baal, vayan y sirvan, pero si quieren servir a Dios, vengan y arrepiéntanse de lo que han hecho. Y vamos a definir quién es Dios. Y entonces propone que Baal
los sacerdotes de Baal hagan su altar y él haría otro altar para ofrecer un holocausto a Dios, a Jehová de los ejércitos. Les deja que empiecen ellos y no pasa nada. Aún se burla Elías. Síganle hablando porque a lo mejor se fue al mandado, ¿no? Y no los ha escuchado, o está en otros asuntos y no ha venido a atenderlos. Y cuando corresponde el momento a Elías, no solamente ora, primero dice que pongan agua, cántaros de agua sobre el holocausto, sobre la leña, sobre el altar, de tal forma que aún corría a los lados del altar el agua. Y ustedes saben que eso ciertamente complica que un fuego se inicie. Y dice la palabra de Dios que vino fuego de Dios del cielo y consumió el holocausto, aún chupó el agua del altar y de las orillas, y no quedó nada húmedo siquiera, quedó todo consumido. Esa es la fe. Pero quiero retomar esto, nada más fue, digamos, el contexto del momento. Pero si leemos toda la historia, desde antes y después de este hito, de este momento, vamos a ver que esta acción concluye 3 años de sequía, 3 años y medio de sequía. Vamos a ver en Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1, si es correcto. Primero de Reyes 17:1. El rey entonces, en el momento de Elías como profeta, era Acab. Y entonces fíjense lo que dice Primero de los Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Sino por mi palabra, dice Elías. Y empezamos el capítulo 18, en el versículo 1 también, dice: pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Entre el versículo 1 del capítulo 17 y el versículo 1 del capítulo 18 pasaron más de 3 años. Sí, porque dice que fue en el 3er año. O sea, no al 3er año, sino en el 3º, ya que había cumplido el 3er año, fue la palabra de Dios para decir que volvería a llover. 3 años sin lluvia, por la palabra de Elías, porque Dios así lo había mandado. Y no llovió. Si leemos el capítulo 18, vamos a ver que pasa todo este evento de los sacerdotes de Baal y cómo Dios responde por fuego
Y después de que Dios responde por fuego, vamos a ver en el versículo 41, dice, nada más vamos a leer el 40 para que nos demos cuenta que es el final de este evento de que cayó fuego del cielo. Dice, y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y llevólos Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Y entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. No había llovido en más de 3 años. Y le dice Elías a Acab, una grande lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, el monte Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Piensen en la posición, hermanos. Postrándose en tierra, de rodillas, y su rostro entre sus rodillas. Estaba inclinado hasta el suelo completamente. En esa posición, dice la palabra de Dios, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Por palabra de Elías, no llovió durante más de 3 años. Por palabra de Elías, llovió ese día después de que el pueblo entendió que Jehová era Dios y se arrepintió. Y entonces vino esta bendición. El pueblo reconoció a Dios como Dios, a Jehová Dios como el Dios vivo y verdadero, y entonces viene la bendición de la lluvia. Pero la fe de Elías estuvo desde el principio y hasta el final de esta historia. La fe, la certeza, la confianza plena de que Dios obra su voluntad en su bondad a través de nuestras acciones. A través de nuestras acciones. El primer versículo que leímos en Santiago 2, el versículo 17 dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Es decir, si tú dices, yo tengo fe, tus actos deben evidenciarla. Lo que tú haces día con día da testimonio de tu fe. Si no haces cosas que demuestren tu fe es muerta. ¿Y qué dice al respecto la palabra de Dios?
versículo 19. Y escuchemos con claridad. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero no por eso son salvos. Siguen siendo demonios. ¿Qué quiere decir esto? Creer en Dios no es suficiente, no es lo único. Hay mucha gente que cree en Dios como ser supremo, pero no tienen fe en Dios como Salvador, como Dios Todopoderoso, como creador del cielo y de la tierra, como sustentador de la vida. ¿Sí estamos claros, hermanos? Ahí está la diferencia. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Si estamos claros que Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces ¿por qué te afanas? ¿Por qué te acongojas cuando no hay dinero, cuando no tienes trabajo, cuando se complican las situaciones, cuando todo parece adverso y que no tiene salida? ¿De verdad crees que Jehová es tu pastor y nada te faltará? ¿O crees que dependes de estas manos y de estas piernas para lograr las cosas? ¿O de esta cabeza porque es muy listo? ¿De verdad Jehová es tu pastor? ¿De verdad nada te faltará? ¿O te falta porque no tienes fe? Les voy a contar una historia, hermanos, que no es historia, es una vivencia. Recientemente no tenía suficiente efectivo y yo tenía que bajar a recoger a mis hijos en la escuela. Y venía caminando ahí en San Andrés, iba a cruzar la carretera por un puente, ahí en el Clavel. Y justo cuando iba a subir, venía bajando un hermano de San Andrés. Y yo había orado porque el Señor bendijera el camino, ¿no? Entonces me saludó, ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos, nos saludamos, todo ya pasó, y volteó y justo iba pasando el camión. Dije, ay, este hermano nada más me hizo mala obra y se me acaba de pasar mi camión. No, sin duda alguna Dios lo mandó, porque di otro paso y llegó otro camión, pero era de los que cobran 2 pesos en lugar de los 7 u 8 tradicionales o normales. Dije, no, esto fue de Dios entonces, sin duda alguna. Porque si yo me hubiera pasado sin saludarlo, me hubiera gastado mis 8 pesos. Pero además les dije, no traía efectivo, pero en mi tarjeta sí traía dinero. Entonces con la tarjeta pagué y me quedé con el efectivo que traía. Más claro, más evidente que es la mano de Dios. Imposible. Imposible. Tengamos fe. Vivamos por fe. Actuemos con fe. Porque sin actuar, sin acción, sin obras, mi fe es muerta.
¿Sí estamos claros, hermanos? Hasta en las cosas más simples, como lo que les acabo de decir. Con fe, Dios proveerá. ¿Y se acuerdan de dónde tomo o retomo esta frase? Del padre de la fe. Del padre de la fe. Abraham, cuando está en su trayecto a sacrificar a Isaac. Isaac, un joven inteligente, reflexiona y le dice, bueno, traemos la leña, traemos el fuego y el holocausto. ¿Y qué responde Abraham en su sabiduría y en su fe? Dios se proveerá de holocausto, aunque él sabía que Dios le había pedido, le había ordenado sacrificarlo a él, que estaba preguntando. No le dijo, pues ni modo, vas, te toca a ti. No. Ni lo importunó, ni lo hizo sentirse angustiado antes de tiempo. Llegaron, hicieron el altar, lo acomodó todo Abraham, incluso a su hijo. Y Dios permitió todo esto. Permitió hasta que levantara la mano con el cuchillo empuñado para degollar a su hijo. Hasta eso permitió Dios. Pero allí lo detuvo. Y a veces nosotros nos sentimos como Abraham, orillados a hacer cosas que no queremos hacer, pensando que no deberíamos estar haciendo algo así. Pero tu fe no debe flaquear. Dios nunca llega tarde. Dios no volteó a ver y de repente dijo, ¡ay, ya se lo cortó! Ya no era así la cosa. No. En el momento preciso detuvo la mano de Abraham. Y realmente casi nunca hablamos de esto, pero piensen ustedes lo que representó para Isaac este acto de su padre. Si ustedes se fijan, Abraham tuvo problemas con su esposa. Lo seguimos viviendo hasta hoy, porque tuvo un hijo que no era el de la promesa. Y hasta hoy se siguen peleando los árabes con los judíos. Jacob tuvo sus diferencias con su esposa. Pero Isaac no. ¿Sí se fijan de eso? Muy interesante, muy importante. Porque la esposa de Isaac estuvo provista por Dios en su momento, como Dios lo había determinado. E Isaac obró con su esposa con sanidad, con santidad. ¿Ustedes no creen que tuvo que ver con ese evento en particular? Sin duda. Ese evento fue icónico, fue un hito en la vida de Abraham, pero también en la vida de Isaac. Y sus obras demostraron su fe, como lo hizo Elías en su momento, que acabamos de ver, y como lo debes hacer tú, con tus obras, día con día, en tu casa, en tu hogar, que son dos cosas diferentes, en tu trabajo, en la obra de Dios.
Tus obras deben evidenciar que tienes fe en Dios y que le crees a Dios en sus promesas. Si Él dice que nada me faltará, nada me va a faltar. A lo mejor no tengo un viaje lujoso en yate, pero tampoco lo necesito. Si tengo que moverme, Dios proveerá cómo. Si tengo que comer, Dios dará. Si tengo que descansar, Dios permitirá el descanso y el lugar propicio para hacerlo. Y así debemos confiar plenamente en Dios. Porque no es solamente la promesa de Jehová es mi pastor, nada me faltará. También dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿cómo debo comportarme? Con toda la certeza, la confianza de que si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué es importante hoy reflexionar al respecto? No sé si se enteraron, pero ayer fue un día de tinieblas en esta ciudad y en muchas ciudades del mundo. Un día de oscuridad absoluta, que blasfemamente ilustran con el arco de Dios. Ya veo varias cabecitas que dicen que sí, ya se ubicaron en qué me estoy refiriendo. Evidentemente. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Y es por eso que hoy tus actos deben ser más evidentes, más claros. Que tu fe motive tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Que tu fe demuestre al mundo que tú eres hijo de Dios, que tú eres hijo del Rey, que tú eres hijo del omnipotente Dios, creador y sustentador de todo lo que existe, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no nada más lo pensemos como una frase bonita, no, que lo tengamos claro en el corazón, que lo tengamos claro en la mente y que lo vivamos verdaderamente. Porque así tus obras demostrarán tu fe. Y con esas obras vas a ser luz del mundo y sal de la tierra, como Dios nos ha mandado que seamos. Y no porque seamos muy buenos, no, sino porque reflejamos el amor, la paz, la seguridad, la tranquilidad que de Dios recibimos. Las reflejamos y eso nos hace brillar en el mundo. Y eso es lo que debemos hacer con nuestra fe. Y con esa certeza, con esa seguridad, vivir constantemente, continuamente. Claro, no ser imprudentes. Hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No ser imprudentes, pero sí ser valientes.
¿Se acuerdan que hemos hablado de David cuando enfrentó a Goliat? Goliat confiaba en sí mismo, confiaba en su atuendo, en su armadura, en su casco, en su lanza, en su espada, en su ¿cómo se llama esto? Su escudero. Y David no tenía nada de eso, nada de eso. Recordemos que era un muchacho todavía, David. Y dice la palabra de Dios que era rubio. Entonces, todavía más delicadito lo creía Goliat. Pero David dijo: tú vienes a mí con toda esa parafernalia de armas, pero yo voy a ti con el poder del Dios Altísimo. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Hoy todavía hay analistas que siguen viendo lo mismo en el contexto histórico en el que estamos. Irán contra Israel. Irán el Goliat, Israel el David. ¿Y quién se ha sobrepuesto? El que confía en el Dios de Israel. Si nos damos cuenta, hermanos. Vean ustedes el mapa. Realmente Irán es un país muy grande en comparación con Israel, que es un país súper chiquito. Y sin embargo, Dios está por ellos. Cuando seguramente habrán escuchado que llegaron muchos misiles a Jerusalén, no a Tel Aviv, sino a Jerusalén, y que casi el 100% de esos misiles que llegaron a Jerusalén fueron interceptados por lo que llaman el domo de hierro. Los analistas militares decían es que no es posible que el domo de hierro haya tenido ese nivel de respuesta. Pues no. Es Dios, sin duda alguna, el que está cuidando a la ciudad de Jerusalén. Cuando lanzaron los misiles a Tel Aviv, vimos cómo el domo de hierro falló, como es normal de aparatos hechos por humanos. Si estamos claros, hermanos. No fue lo mismo en Jerusalén que en Tel Aviv. La diferencia es Dios. Si estamos claros, hermanos, obremos como dice la palabra de Dios, que nuestras obras justifiquen nuestra fe, como dice aquí el versículo 21 de Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, y nos cuenta otra historia aquí Santiago, Rahab la ramera. ¿Se acuerdan de esta mujer? Rahab la ramera. ¿Sí se acuerdan? No veo a todos con cara de que sí se acuerden. Vamos a recordar. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó ya bajo el mando de Josué,
envían unos espías a la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada, una ciudad infranqueable, humanamente hablando. Los mandan a ver y estos espías, en lo que están viendo, pues lógicamente la gente dentro de la ciudad amurallada, pues se percata que estos no eran de aquí y se percata de que son espías. Quien los resguarda dentro de Jericó es precisamente esta mujer ramera llamada Rahab. Los guarda, los esconde, los protege y después les permite escapar, porque su casa estaba empotrada en el muro y tenía una ventana desde donde se descolgaron. Ese acto de fe, porque Rahab no es que fuera traidora a los de Jericó, ella vio que el verdadero Dios era el Dios de Israel, no los dioses que se adoraban en Jericó. Y entonces reconoció al Dios vivo y verdadero. Y aquí nos dice Santiago que ese acto le fue reconocido por Dios para salvación. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. ¿No fue justificada por obras? Sí, sí fue, porque sus obras gritaban que confiaba en el Dios vivo y verdadero, en el Dios de Israel, no en los dioses de Jericó. Y por eso Dios la preservó, a ella y a su familia. Ahora, ¿tú quieres que tu familia, que tú y tu familia sean preservados por Dios? Actúa con obras que muestren tu fe. Y tu familia va a ser preservada. Tú y tu casa van a ser preservados. Y cuando digo tu casa no me refiero al santuario, al lugar, sino me refiero particularmente a los tuyos, a tu familia, a tu linaje. Entonces, hermanos, acabamos de orar rogándole a Dios porque los varones de cada familia seamos pilares espirituales de nuestras familias y de la congregación y de la iglesia de Cristo. ¿Qué necesitamos para que esto suceda? Que tú, hermano, asumas tu responsabilidad como sacerdote de tu familia y que vivas con fe y que tu fe sea evidente en tus actos y que esos actos le den luz a tus hijos, a tu esposa, y así fortalezcamos el cuerpo de Cristo desde mi hogar y crezcamos en espíritu y en verdad, con la fe, obrando claramente para avanzar hacia la meta que Dios nos ha propuesto. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Hoy más que nunca, lo reitero, ayer fue un día de tinieblas. Hoy no podemos seguir en esas tinieblas. Tenemos que brillar, tenemos que obrar con fe en todo lo que hagamos y que Dios permita su bondad, su bendición, su cuidado, su protección para todos y cada uno de sus hijos y de los nuestros. Y que Dios nos bendiga, hermanos.